Me atrevo entonces a decir que Mateo es el Génesis o el principio o el primer libro del Nuevo Testamento. Después que pasa un periodo de 420 años entre el profeta Malaquías y Mateo, en ese periodo conocido como intertestamentario, ninguno ni nadie de Israel quiere saber nada de ningún Dios. En ese momento, nadie quiere saber nada de ningún Dios en ese periodo que se conoció como intertestamentario entre Malaquías, el último de los profetas menores, y Mateo, que se puede decir es el principio, el génesis del Nuevo Testamento, y que precisamente todos, seguramente todos, fueron escritos en una lengua con su barbarismo en la antigüedad. Por lo tanto, corregidos con el tiempo y las cosas, hasta llegar a otros idiomas. Podemos decir que los más grandes escritores han caído, según el número 1 que dimos hace poco, en falacias gramaticales, sintácticas, morfológicas y vicios de edición y vicios de toda clase gramaticales y interpretación de la realidad. Por lo tanto, aquí podemos decir que existe que hombres que se jactan de la gramática y se jactan de otros de olvidarla y se jactan otros y dicen que ya no es necesaria la ortografía. Sin embargo, siempre decimos aquí dice y lo creemos así. Por eso hay tantas deformaciones. Y entre esos grandes escritores que aparecen desde la época de Calcaño y Rívolo en Venezuela, por ejemplo, de Ramos y Duarte, de Irasbercheta y de Robelo en México, de Cacchini en Costa Rica, la erudísima obra de Granada para el Río de la Plata, las consultas de Chowar. Y cuando el hombre hace precisamente esto de el arte de escribir, él menciona en España Góngora, por ejemplo, uno de los grandes. Por tanto, esto es una terrible plaga de corrupción y decadencia del gusto que se desarrollaron en diferentes bloques lingüísticos, en la literatura y en la escritura, y el bloque lingüístico semita no puede escapar a estas cosas. De ahí que fue difícil que se tradujera la Biblia del hebreo al alemán, porque eran dos lenguas totalmente demasiado, digamos, feas, difíciles, extravagantes, y no de muchos giros y verbos y elasticidad verbal. Por lo tanto, es preciso pues mostrar a los que estudian no solo frases y modelos correctos, sino también frases malas y viciosas, y enseñarles a convertirlas en frases correctas y de buena ley. Y por eso se hace necesaria la gramática, y así podemos ver los diferentes verbos, conjugaciones y análisis. Y de ahí ese libro de El arte de escribir, ya, las frases incorrectas que tanto abundan en nuestros escritores, aún los más grandes y famosos. Por eso le mencioné hace poco a unos cuantos para decirle que la lengua nacional, por ejemplo, nosotros hablamos un lenguaje, una lengua española, pero la lengua nacional es la colombiana. La lengua nacional de Caracas es la que hablan los caraqueños, ellos allá, todos los que viven en Venezuela se llaman lengua nacional. Los de Ecuador, el acento del español de los argentinos, totalmente distinto de los chilenos, se llama lengua nacional. Una unidad lingüística llamada el español. Por lo tanto, tenemos que entender esa cosa, así sucedió en el bloque lingüístico de la lengua hebrea, porque se encuentra también enraizada en Egipto, en África, en una cantidad de cuestiones que tienen que ver con ramificaciones semíticas, y todo eso tiene que ver el por qué tantas deformaciones
y tantas Biblias diferentes. Yo les mencioné ya que no es virgen sino joven, pero una joven de 13, 14 años hoy en día tiene 3 pelados, algunas son prostíbulas, etc. Entonces no se trata de edad, sino de una gestión que determina un estado natural de una mujer. Ahora, virgen. Ahora, si nosotros vemos que hay personas que bajan por países extranjeros, muchos recordarán seguramente la gran sensación que experimentan o que experimentaron después de viajar en medio del rumor hostil de la calle, del teatro, de por donde quiera que pasaron en otro país extranjero. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que ya tenemos que ser el plus ultra y ser de toda clase y más grande que Jesucristo, porque aquí la Biblia dice que nosotros seremos más grandes que Él se lo dijo. Pero usted no se lo dijo, usted todavía no había nacido cuando eso. De ahí que, por eso hablo de los bloques lingüísticos, para poder entender toda esa cantidad de formaciones bíblicas. Por más que nosotros hagamos fuerza y hagámosle fuerza de patria, seremos siempre extranjeros. Ni la lengua, ni los sentimientos, ni las costumbres de las otras naciones son las nuestras, o son nuestros afanes, ni son los nuestros. Al paso que nos sentimos moralmente hermanos de un desconocido que habla nuestro idioma. En la 4ª edición de un libro que se llamó Gramática desde la Academia Española, a todas las naciones se les dijo que deben estimar su lengua nativa, pero mucho más aquellas que, abrazando gran número de individuos, gozan de un lenguaje contra los que en amistad con otros o intereses con otros se tiene, con otros mundos, por ejemplo. Así se determina un lenguaje común. Por eso cuando sale el Nobilis Vulgari, o el latín vulgar, era diferente al latín nobilis, que hablaban la alta clase social, sacerdotes, escritores, la cúpula de una sociedad. Lo mismo pasó en Israel. Por lo tanto, todo mundo no podía escribir igual. Por lo tanto, se nos dice que ante un espectáculo bello o ante un espectáculo macabro, no todos salen la misma palabra y la interpretación de aquello de la misma manera. De ahí, porque se han 4 evangelios de 80 y cómo interpretaban cada uno aquella cosa para poder hablarles próximamente de Mateo, porque estoy interesado a Isaías. Isaías significa Salvador. Ese nombre, Isaías, Salvador, va a determinar por qué nos habla de un Salvador que nacerá o un Mesías que vendrá. Por lo tanto, Dios lo escogió también para ser profeta. Pero yo no puedo decir que Dios me ha escogido para ser profeta, porque yo ahora en la Biblia Jesús le dijo a 12 que estaba ahí, después fueron como 70 apóstoles, a ellos le digo, ir por el mundo, predicar el evangelio y ustedes serán maestros y profetas. O sea, ustedes hablarán de mi palabra. Ahí estaba hablando de su profética, pero ustedes hablarán de mi palabra, de mi evangelio, de mi crimen público, de que esta doctrina no quede sepultada bajo la faz de la tierra y olvidado mi nombre, que he venido a salvarnos. Más o menos les hubiera hablado así Jesús en otro lenguaje, en el lenguaje Roincini o en la literofilosofía de Ferreira. Por lo tanto, vemos que hay muchos grandes escritores, muchos, impresos en todas las partes del mundo, con esas unidades lingüísticas de los 5 bloques lingüísticos.
de cada nación, y por eso le mencioné a varios escritores desde Góngora hasta pasando por muchos que son de otras partes del mundo y que determinaban que debían y siempre estarían apegados al buen manejo de la letra, de la lengua, de la oratoria, con su diccionario y estudiando cada vez más el tesoro de nuestra lengua española. Y así nos pulimos y así nos hacemos escritores. No es nada más facilito que llegar y ya sale el cáncer que te comiste en el pescado esta mañana con el bolo de yuca. En el pescado llevaba medio cáncer y el bollo de yuca llevaba medio cáncer más que te metió Satanás, el diablo. Y todo el mundo se baja de anillo y se lo van dando a aquel escarterista que ahora ya no tiene que correr sino nada más decir el nombre de Jesús. Y Jesús, Yeshua en hebreo, ni siquiera sabe de estas cosas, de quitarle anillos a nadie, de quitarle diezmos a nadie, ni ofrendas a nadie, para comprar pantaloncillos el día del cumpleaños, porque el Mesías nunca usó el pantaloncillo que usamos nosotros. Un trapo ahí, algunos dicen que fue guindado en cuero para burla y desmoralización hasta lo último de ese ser sagrado que muchos dicen el Hijo de Dios, el Hijo de David y de María, que era mujer o de la cual era marido José. Entonces, mucho cuidado con eso que la Biblia dice, y porque la Biblia dice, ya yo ahora soy profeta, yo soy el profeta Robinson, porque la Biblia dice que él dijo que yo haría cosas mayores que él, porque tengo un púlpito que me sirve de alcahuete, de mis burla, podría decirse, cuando es interpretada por un gran maestro, analizada por un maestro a un orador, que sencillamente, y después salen haciendo escritos del Espíritu Santo y haciendo libros, y se convierte esto en un comercio, en un negocio, pero aquel quedó guindado en la cruz, así como va a decir el libro, en la canción dentro de poco, de Diomedes Díaz, aquel que nunca tuvo navidades y quedó guindado para siempre solo en una cruz. Y después debería ser echado donde echan a los perros de Israel, porque se pudriría, y ahí estaba el azufre y la candela día y noche en el Sheol, para que no hubieran coronavirus, para que no hubieran pestes, para que no hubieran virus, y por lo tanto se apartaba todo el que se bajaba de una cruz allá, y todas las inmundicias de la ciudad iban para allá. Y así vemos muchos grandes escritores que con grandes barbarismos y con grandes síntesis deformes y morfologías imperfectas, y así surge la literatura del mundo, la literatura americana, la literatura europea, la literatura eslava, la literatura semítica, la literatura india, etcétera, 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 para poder entender un poquito las Sagradas Escrituras, que eso no es nada más bailar y poner la música cumple un efecto psíquico. Ya tú crees que está Jesucristo contigo y te está porque estás bailando, estás alegre y eso penetra tu sentido, pero eso forma parte más del negocio del predicador. Crear una escena para dar un efecto. Y así podemos ver cuando se habla de letras y letrado de Hispanoamérica. Ahora sí les puedo decir a ustedes, compañeros, que el libro de Isaías es un libro de los más estructurales en que se ha basado el Nuevo Testamento, para que hacer los libros sinópticos puedan hablar de un Hijo de Dios, un Mesías, un Salvador, porque el mismo nombre de Isaías significa Jehová ha salvado. Isaías significa salvación de Jehová. Y por eso este profeta, hijo de Amós,
sirvió en Judá y Jerusalén. Usted está sirviendo en el barrio El Valle, aquí ahí, frente a la iglesia de San Felipe, aquí en el parquecito de la esquina. Y este sirvió en la tribu de Judá, venía de la tribu de Judá y en Jerusalén, en los días de otros seres hebreos que de una u otra manera eran reyes, por ejemplo, en los días de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías de Judá. Y ahí lo podemos encontrar si ustedes buscan estos nombres en Isaías 1:1, cuando se habla también, y él está en las cuestiones de los reyes de Pegad y de Osea, que gobernaban en el norte de Israel, conquistado en 740 antes de Jesucristo, en tiempo de Isaías. Otros profetas contemporáneos de él fueron Miqueas, Osias y Oded. Al parecer, Isaías empezó a profetizar después de haber empezado Osias y antes de que los hicieran Miqueas, el que habló de que si no le das el diezmo a Dios, Él no te manda comida. Te quita la poquita que tiene si no le das el diezmo al pastorcito. ¡Al pastorcito! ¡A ese, al pastorcito! Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira.